Buenas noches, mi nombre es Walter Eduardo Rodríguez Aguilar, estudio la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Esta actividad es de la unidad número 2, sería la actividad 3, estimación del tamaño de un software, a cargo de la catedrático licenciada María Elena Martínez. Vamos a ver qué es un método de estimación de tamaño de software y cuáles son sus características. El método de estimación es el esfuerzo para completar un proyecto. En varias disciplinas es usual la planeación basados en el tamaño de los proyectos, el cual suele tener un buen grado de correlación con el esfuerzo necesario para implementarlos, ya que es fácil estimar el tamaño de un programa que el tiempo de implantación. Para efectos de la planeación normalmente se estima primero el tamaño y con base en el tiempo. Entonces también podemos determinar que el tamaño de un software sirve o nos va a permitir o nos va a servir para medir el esfuerzo que se necesita para implantarlo. Pero como es fácil estimar el tamaño de un programa que se estima primero y con base en él el tiempo de desarrollo, es decir, que podemos medir cuántas líneas de código y en base a eso promediar el tiempo de desarrollo. Las características principales de un método de estimación de tamaño de software son basarse en métodos estructurados, poder usar a lo largo de todas las fases del proyecto, poder usar a lo largo de todas las fases, poder usar a las fases de todo el largo del proyecto, poder usarlos con todos los elementos del proyecto, ser susceptibles de análisis estadísticos y ser adaptable al tipo de trabajo que ustedes van a hacer en el futuro, y proporcionar medios para juzgar la exactitud de las estimaciones. Vamos a identificar primero los métodos de estimación, el cual se divide básicamente en dos, lo que es el proxy y lo que es el probe. Básicamente un proxy es una unidad de software que se puede identificar en un desarrollo. Estos elementos que usan pueden ser pantallas, archivos, objetos, entidades lógicas, funciones. El objetivo de estimar las líneas de código de un programa antes de implantarlo es, en este método se visualiza el número de líneas de un programa y apenas se está planeando. El proxy es una de las características del programa que es fácilmente visualizable en etapas del proceso, lo que decíamos hace un momento. Ejemplo de ellos son los pantallazos, los objetivos y los archivos. ¿Cuáles son las características principales de los proxies? La primera sería la cuenta o medida del proxy debe tener una alta correlación con el esfuerzo necesario para construir el programa. Debe poder contarse o medirse en forma automática con el producto terminado. Debe ser fácil de visualizar al comienzo del proyecto y debe adaptarse a variaciones de implantación. Aquí tenemos un ejemplo de un proxy, del proxy, y podemos ver que se estructura básicamente en una tabla y se van siguiendo los datos, se van asentando los datos en esa tabla. Vamos ahora con el método probe. Dice que es un diseño preliminar basado en las especificaciones iniciales del proyecto. Busca identificar los objetos que integran la aplicación. También la aplicación probe sirve para analizar o para determinar datos históricos y hacer estimaciones. Por ejemplo, en la estimación para el desarrollo de un sistema de consultas a base de datos, primero hay que hacer el diseño conceptual
y dividirlo en partes para estimar el número de elementos de cada una. El método PROVE se divide en las siguientes fases: diseño conceptual, clasificación de los objetos, cálculo del loop, que sería la línea de código, estimación del tamaño del programa y cálculo del intervalo de predicción. Ok, aquí tenemos por ejemplo un ejemplo básicamente de este método. Ok, dice como uno de los últimos puntos que redacte una recomendación de uso de relación. ¿Cuándo se debe utilizar el método PROVE para estimar y planear el trabajo? Básicamente se debe utilizar el método PROVE, debe tener datos que sean, como decíamos en un momento, históricos en el desarrollo, para poder lograr una línea de tendencia que nos ayude a identificar datos en forma lineal. Ahora vamos a ver, redacta una recomendación sobre el uso de relación de los métodos. En este caso sería el proxy. ¿Cuándo se debe utilizar la estimación del proyecto utilizando el método proxy? El método proxy es una actividad que se tiene un desarrollo. Con este método no es necesario datos históricos o comprar un software que sea similar. Un ejemplo de ellos es una app nueva. El objetivo de la línea de código de un programa antes de implantarlo, es decir, bueno, ¿por qué se debe utilizar el proxy? Porque el objetivo de estimar la línea de código de un programa antes de implantarlo, es decir, visualizar el número de las líneas de un programa que apenas se está planeando, entre otros. La conclusión: como hemos visto, en la planeación de un proyecto para el desarrollo de software es una actividad que puede ser algo compleja, ya que se requiere de práctica y experiencia. En esta actividad aprendimos sobre la estimación del tamaño de un software. Esta se debe poner en práctica para adquirir una mejora en nuestra experiencia. Por ello que el control de tiempo es una base indispensable para todas las mediciones de productividad. Como pudimos observar en actividades anteriores, hicimos la medición de tiempo de cada uno de los módulos con los que trabajamos. Para esto básicamente es que nos sirven estas herramientas. Y por último, como recomendación, dice que para utilizar el método PROVE es necesario también contar con datos históricos, que es algo de lo que ya habíamos hablado, para poder lograr una línea de tendencia, la cual nos ayudará a identificar datos de forma lineal. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches y gracias.